Saludos a todos detrás de la cámara. Comencemos con el listado de las noticias que usted debe conocer. Alto riesgo de ataque nuclear por parte de Rusia. La revelación de un director de la CIA. Las amenazas de Putin no impresionan a la OTAN. Putin aumenta las tropas en servicio activo y advierte a la OTAN sobre los ataques de largo alcance de Ucrania. Rusia desaloja pueblos de la región de Kursk, cercanos a la frontera con Ucrania, según gobernador. En directo, el ataque masivo con drones a un depósito de armas ruso provoca un gran incendio y las víctimas de guerra alcanzan el 1.000.000. El ejército israelí dice que atacó instalaciones de almacenamiento de armas de Hezbollah en varias áreas del Líbano. Israel, alta probabilidad de que rehenes murieron en bombardeo israelí. Israel dice que frenar los ataques de Hezbollah es ahora un objetivo de guerra. Israel le ofrece salida segura a Sinwar a cambio de liberar a los rehenes. Hezbollah promete represalias contra Israel por las explosiones mortales de Vipers en el Líbano. Explotan de nuevo los aparatos de Hezbollah en el Líbano, lo que aumenta el temor de un conflicto más amplio con Israel. La administración Biden aprueba más armas para Israel mientras el número de muertos por el genocidio en Gaza supera los 41.200. Un hombre se prende el fuego cerca del consulado israelí de Boston para protestar contra el genocidio en Gaza. Misil balístico disparado desde Yemen activa las alarmas en Israel. Los hutíes pintaron la palabra hipersónico en el nuevo misil balístico que dispararon contra Israel, lo que indica que en realidad es un misil normal. Presidente de Irán reitera que Teherán busca negociación sobre su programa nuclear. El presidente iraní afirma que la policía de lo moral debería haber salido de las calles. Filipinas retira un barco de un atolón en disputa con Pekín en el mar de China meridional. El estado de Ohio ordena operativos diarios en busca de bombas en las escuelas de Springfield en medio de un ataque de la derecha contra la comunidad haitiana. Estados Unidos envía soldados al estado de Alaska ante el aumento de la actividad militar de Rusia en la zona. Comencemos ahora con los detalles de estos titulares. Alto riesgo de ataque nuclear por parte de Rusia. La revelación de un director de la CIA. El segmento más importante de este artículo indica que el señor William Burns, de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, o lo que conocemos como la CIA, reveló en una entrevista donde también estaba participando el director del Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido, o lo que se conoce como el MI6, de que hubo un momento en el otoño del año 2022 en el que se creía que había un riesgo real de un potencial de uso de armas nucleares tácticas por parte de Putin. Este riesgo que se identificó propulsó una serie de conversaciones diplomáticas con Rusia, con el tema central de las consecuencias negativas que iban a surgir en el caso de la utilización de armas nucleares tácticas por parte de Rusia. Estas conversaciones diplomáticas sobre este tema también involucró al presidente Biden de los Estados Unidos y al presidente de China, Xi Jinping, donde su postura fue que nunca se debería librar una guerra nuclear. En aquel entonces se dijo que el uso o la amenaza del uso de armas nucleares es inadmisible. Una postura que también tenía el apoyo de un comunicado del grupo G20. 2 años después, o sea, en el presente, la preocupación que rodea el posible uso de Rusia de armas nucleares tácticas permanece. Producto de la ofensiva ucraniana en territorio ruso, en la zona fronteriza con Kursk, que ha levantado otra vez esta preocupación del uso de armamento nuclear táctico por parte de Rusia.
Las amenazas de Putin no impresionan a la OTAN. Este artículo lo que dice que lo que ellos han identificado como las recientes amenazas del líder ruso Vladimir Putin contra la OTAN no han provocado reacciones en Bruselas. Esto está relacionado a las expresiones de Putin de que si la OTAN permite que Ucrania utilice misiles de largo alcance contra territorio de Rusia, eso es equivalente a que la OTAN le esté declarando la guerra a Rusia. El secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, recalcó que ha dicho varias veces que la OTAN no participará activamente en la campaña de defensa de Ucrania contra Rusia. Tenemos que entender que la frase no participará activamente en la campaña de defensa se refiere a que miembros de las Fuerzas Armadas de la OTAN no van a estar combatiendo en Ucrania. Pero recordemos que el secretario general de la OTAN respalda el envío de armamento de los países de la OTAN a Ucrania para batallar contra Rusia. Además, recordemos lo que yo les indiqué a ustedes en las noticias anteriores, de que la intención de Putin es provocar que los países que componen la OTAN, entre todos ellos, estén envueltos en la decisión y que no estemos hablando exclusivamente de Estados Unidos con sus misiles ATACMS y el Reino Unido con sus misiles Storm Shadow. Se alega que la escalada viene de Moscú. Putin volvió a afirmar el jueves de la semana pasada a un periodista de San Petersburgo que Rusia reaccionaría a las amenazas de la OTAN, culpando a la OTAN de este conflicto donde Rusia tuvo que comenzar como si fuese un acto de defensa propia la operación militar especial de Putin en Ucrania, donde desde que comenzó esa operación en febrero del año 2022, como ustedes saben, miembros del Parlamento ruso, miembros del Kremlin y personalidades de la televisión y radio rusa han amenazado y han impulsado el uso de armamento nuclear táctico contra los países miembros de la OTAN, donde ellos, al igual que el presidente Putin, acusan a la OTAN de que ellos son los culpables de este conflicto y son el motivo de la operación militar especial en Ucrania. Sobre las expresiones anteriores, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, indicó en Varsovia que la invasión era una escalada por parte de Rusia, que Rusia es el que está incrementando los ataques contra Ucrania, que Rusia es la nación que está incrementando el bombardeo contra la población civil de Ucrania y que la escalada de esta guerra ha sido todo responsabilidad de Rusia. Y si alguien está intensificando esta guerra, es Rusia. Por otro lado, el presidente de Polonia dijo que todos los acontecimientos en Ucrania y en el frente ruso-ucraniano deben tomarse muy en serio, pero que él no daría excesiva importancia a las declaraciones del presidente Putin. Putin aumenta las tropas en servicio activo y advierte a la OTAN sobre los ataques de largo alcance de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado a su ejército que amplíe el número de tropas en servicio activo, reclutando a por lo menos 180,000 rusos adicionales para elevar el número de soldados activos hasta un total de 1,5 millones de soldados. Este es el tercer aumento en el tamaño de las tropas rusas desde que Rusia invadió Ucrania a principios del año 2022. Con el decreto firmado por Putin, es probable que Putin tenga que ampliar el reclutamiento o cambiar la ley para permitir que más mujeres ingresen al ejército. Esto se produce pocos días después de que Putin advirtiera a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN que no permitirán que Ucrania use armas de largo alcance provistas por el occidente para atacar tierra adentro en Rusia. Recuerden que se ha dicho desde el principio que hay una gran diferencia poblacional entre Rusia y Ucrania y por ende Rusia tiene muchos más recursos humanos
para mantener un número de soldados de forma constante activos en su campaña militar en Ucrania. Rusia desaloja pueblos de la región de Kursk, cercanos a la frontera con Ucrania, según gobernador. El gobernador de la región rusa de Kursk está llevando a cabo un desalojo aparentemente por instrucciones de Moscú de los rusos que viven a más o menos 15 kilómetros de la frontera con Ucrania, donde hasta este momento se han movilizado alegadamente más de 150,000 rusos de los distritos de Rivsky y Komutovsky. Esto naturalmente se hace como una medida preventiva para que estos ciudadanos rusos no se encuentren en medio de fuego cruzado entre soldados rusos y soldados ucranianos, y además le facilita a Rusia conducir bombardeos en dicha zona sin poner en peligro a sus ciudadanos. ¿Cómo se va a compensar a todos estos rusos que durante esta movilización pierden sus trabajos y potencialmente pierden sus pertenencias y sus casas? Es algo de lo cual hasta este momento no ha hablado el gobierno de Rusia. En directo, el ataque masivo con drones a un depósito de armas ruso provoca un gran incendio y las víctimas de guerra alcanzan el 1,000,000. Un ataque masivo con drones ucranianos a un depósito de armas en la región rusa de Tver, que provocó enormes incendios y causó una explosión detectada por los monitores de terremotos, ha provocado evacuaciones, cortes de electricidad y cierres de escuelas. El ataque provocó una explosión extremadamente poderosa en un almacén del Ministerio de la Defensa de Rusia, en la ciudad de Toropets, de 1000 años de antigüedad, que contenía sistemas de misiles tácticos Iskander y armamento tipo Tochka Raya U, bombas aéreas guiadas y munición de artillería, dijo una fuente del Servicio de Seguridad SBU de Ucrania. Esta ciudad llamada Toropets, de 1000 años de antigüedad, se encuentra al noroeste de Moscú, a 65 millas de la frontera con Bielorrusia. Fue sacudida por esta enorme explosión, que se dice que causó un terremoto de 2,8. Este ataque dentro de Rusia utilizando drones ucranianos se produjo cuando nuevas estimaciones de la inteligencia occidental sugirieron que el número total de víctimas de la guerra de Vladimir Putin en Ucrania puede haber superado el 1,000,000 de víctimas. Esta cifra incluye 80,000 soldados ucranianos que han fallecido en esta guerra y 400 heridos, según la estimación confidencial de Kiev informada por el Wall Street Journal. Las estimaciones de las bajas rusas varían, pero se espera que sean alrededor de 200,000 muertos y 400,000 heridos. Así que estas estimaciones, cuando hablan del número total de víctimas en la guerra de Vladimir Putin, incluyen los heridos y los muertos. El ejército de Israel dice que atacó instalaciones de almacenamiento de armas de Hezbollah en varias áreas del Líbano. El ejército de Israel dice que atacó instalaciones de almacenamiento de armas de Hezbollah en múltiples ataques aéreos en todo el Líbano este último sábado. Uno de los ataques en las afueras de la ciudad de Al-Kawak, en la gobernación de Baalbek Hermel, dejó 4 heridos. Entre ellos, 3 eran niños, de acuerdo con el Ministerio de Salud del Líbano. Otro ataque por Israel impactó tiendas de campaña vacías en la ciudad de Sarem el Baalbek. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron haber llevado a cabo ataques en las áreas de Beká y Baalbek, diciendo que habían atacado instalaciones de almacenamiento de armas de Hezbollah. También indicaron que habían atacado instalaciones de almacenamiento de armas de Hezbollah en otras 7 áreas del Líbano. Israel, alta probabilidad de que rehenes murieron en bombardeo israelí.
Las Fuerzas Armadas de Israel indicaron el domingo que hay una alta probabilidad de que 3 rehenes hallados muertos hace varios meses atrás murieron en un bombardeo israelí. O sea, en otras palabras, después de varios meses es que Israel reconoce que sus bombardeos incesantes ponen la vida en riesgo de los rehenes y por ende las Fuerzas Armadas de Israel son las responsables por las muertes del cabo Nick Beiser, del sargento Ron Sherman y Elia Toledano. No nos debe extrañar que otros rehenes hayan muerto como víctimas de los constantes bombardeos de Israel que ha realizado por tantos meses contra edificaciones en la Franja de Gaza, incluyendo la destrucción de instalaciones subterráneas utilizando misiles especiales. Israel dice que frenar los ataques de Hezbollah es ahora un objetivo de guerra. El gobierno de Israel anunció este martes que la prioridad está cambiando, reduciendo las operaciones en la Franja de Gaza y aumentando las operaciones en el norte del país, contra la frontera con el Líbano. Estas nuevas operaciones no solamente van a estar encaminadas para anular la amenaza de Hezbollah, sino que también se van a concentrar en crear condiciones seguras para que los israelíes que han tenido que abandonar sus hogares y sus vecindarios puedan regresar a su vida normal. Ya en varios resúmenes noticiosos hemos hablado de las intenciones de Israel de llevar a cabo una operación militar contra Hezbollah, donde ha estado tomando diferentes acciones en el norte, como preparar los hospitales para que puedan recibir y atender a heridos si se produce una guerra a gran escala. Y también ha estado transfiriendo tropas del escenario de la Franja de Gaza a posiciones en el norte de Israel, donde aparentemente en este preparativo de guerra contra Hezbollah, el primer ministro Benjamín Netanyahu está evaluando despedir, según este artículo, al ministro de la Defensa de Israel, con el cual ha estado en conflicto durante meses. Este artículo indica de que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, quiere un primer ministro de defensa que sea más belicista. O sea, que en vez de ser un ministro de defensa, Netanyahu quiere un ministro de ofensiva. Un ministro que respire y que se alimente de la guerra, donde, si esto es cierto, lo peor está por venir, ya que los combatientes de Hezbollah son mucho más numerosos que los combatientes de Hamas. Además, tienen mucho más armamentos y pueden fácilmente retirarse a Siria para su protección. Recordemos que en las noticias anteriores les indiqué de que el líder del partido contrario al partido de Benjamín Netanyahu, llamado Gantz, que es miembro del Parlamento de Israel, había dicho que llegó el momento de comenzar la guerra en el norte. Aunque hay diferentes artículos que hablan de que una guerra con Hezbollah sería mucho más sangrienta y peligrosa, refiriéndose naturalmente que aumentarán las bajas israelíes, debido a que el arsenal de Hezbollah consiste de más de 150.000 misiles y que tiene más de 50.000 combatientes, donde su líder, Nasrallah, recientemente alegó que su grupo armado tiene 100.000 combatientes, más que naturalmente grupos armados pro-Irán dentro de Siria y dentro de Irak estarían lanzando misiles y drones contra Israel, sin que necesariamente se envuelva el país de Irán. Ninguno de estos artículos aborda el tema de cuáles serían los efectos de esta guerra en el occidente, donde usted vive. Por lo menos se cae de la mata que Estados Unidos se vería envuelto en esta guerra, que a su vez aumentaría el número de ataques a las bases militares de los Estados Unidos en el este de Siria, en Jordania y en regiones de Irak, donde soldados americanos podrían morir. Israel estaría presionando por más ayudas del contribuyente estadounidense, mas podría afectar de forma favorable la campaña política
para la reelección del señor Donald Trump. Y también sería favorable para el presidente Putin en su operación militar especial en Ucrania, ya que el Congreso de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos estarían desviando recursos de la guerra de Ucrania hacia Israel. Y el bolsillo de nosotros se podría afectar si suben los precios de la gasolina y si los hutíes en Yemen incrementan sus ataques contra los barcos mercantes en el Mar Rojo. Recuerden que todas estas guerras causan inflación y la población siempre culpa al gobierno de dicha inflación y no a la mafia comercial que nos acosa como un vampiro. Por lo que yo he podido leer, no se espera que intervenga de forma directa el país de Irán y las Fuerzas Armadas de Israel están confiadas en que el armamento convencional que tienen es suficiente para derrotar por completo al grupo de Hezbollah, donde naturalmente estoy hablando de las armas tácticas nucleares de Israel. La gran interrogante es si el ejército del Líbano, para proteger sus fronteras y para proteger a sus ciudadanos, se uniría a Hezbollah en esta guerra. También de mis lecturas se desprende que la comunidad internacional que se opone a esta escalada ha fracasado por completo en reducir las tensiones o en convencer a las partes que no comiencen una guerra nueva. Recordemos que una de las razones por las cuales todos estos países, primordialmente europeos y Estados Unidos, no quieren esta guerra es debido a que mientras se expande el conflicto bélico en Israel, aumenta la posibilidad de ataques vengativos por celdas ocultas o personas que quieren vengarse personalmente en el occidente. Entiéndase, por ejemplo, ataques con diferentes tipos de armas, bombazos, atropellamientos con vehículos, atentados contra líneas aéreas y otros actos terroristas que van a estar dirigidos a funcionarios, políticos y a la población civil inocente del occidente. Yo estoy seguro que a Netanyahu eso no le importa. Israel le ofrece salida segura a Sinwar a cambio de liberar a los rehenes. Israel propuso permitir el paso seguro de Yahya Sinwar fuera de la Franja de Gaza a cambio de la liberación de los rehenes, en un intento por resolver la crisis humanitaria. El señor Gal Hirsch, negociador jefe de Israel en asuntos de los rehenes y desaparecidos, propuso ofrecer al líder de Hamas, Yahya Sinwar, un paso seguro fuera de la Franja de Gaza, a cambio de los 101 rehenes en manos del grupo terrorista de Hamas. El representante de Israel sacó a la luz pública este ofrecimiento en una entrevista con el medio noticioso estadounidense llamado Bloomberg. Por otro lado, otra noticia indica de que Israel ha incrementado el personal que está cumpliendo una misión especial para localizar y eliminar a Yahya Sinwar en la Franja de Gaza. Así que, por un lado, le ofrecen la libertad al líder de Hamas y por otro lado, lo buscan para ejecutarlo en el acto. Según el negociador de Israel, la oferta no solamente es para Sinwar, sino que se extiende a su familia y aparentemente a otras personas. El negociador también dijo que lo que se desea es la desmilitarización en la Franja de Gaza, recuperar los rehenes y establecer un nuevo sistema de gobierno en la Franja de Gaza. Hezbollah promete represalias contra Israel por las explosiones mortales de Vipers en el Líbano. Aunque ustedes ya deben haber visto decenas de reportajes sobre este tema, quiero añadir mi aportación a estos eventos que ocurrieron en el Líbano. Y aunque no se ha dicho, tal vez ocurrieron en otros lugares, en otros países, donde habían combatientes o personas con algún vínculo con Hezbollah, ya sea en Siria, en Irak, en Irán, en Turquía o en cualquier otra zona del Medio Oriente.
Primero que nada, hay un profesor de seguridad cibernética que inmediatamente comenzó a disparar de la baqueta diciendo que el celular que usted tiene en estos momentos, o un dispositivo como un beeper o un pager, puede causar una explosión mortífera causada por un ataque cibernético. Esto es falso. Lo único que puede ser cierto de esta afirmación es que es posible, como hemos visto en diferentes videos que se han posteado en las redes sociales, que se cause una avería en el circuito que está conectado a la batería, ya sea a través de una programación que ha sido inyectada posterior a la fabricación del celular, un defecto dentro del celular, o que originalmente durante la fabricación del celular se haya instalado una programación o un circuito para causar un cortocircuito que produzca que la batería tenga una falla catastrófica, causando quemaduras a un ser humano y en el peor de los casos una herida mortal si uno tiene el celular pegado a una oreja. Pero este no fue el caso en las explosiones premeditadas que ocurrieron en el Líbano. Así que no le tenga miedo a su celular. Las noticias que provienen del Líbano indican que al menos 9 personas murieron, o mejor dicho, fueron asesinadas, incluyendo una niña de 8 años de edad. Además, al menos 2.800 personas resultaron heridas en un ataque premeditado que tuvo como objetivo cientos de beepers utilizados por miembros del grupo militante Hezbollah. Los combatientes de Hamas optaron por utilizar estos beepers debido a que no tienen un sistema de GPS, ni pueden ser utilizados utilizando el programa espía desarrollado por Israel para monitorear las conversaciones y las operaciones de Hezbollah. Naturalmente, Israel hasta este momento no ha hecho ningún comentario al respecto, ni se ha hecho responsable por este ataque a través de los beepers que utilizaba Hezbollah. Estos beepers, según la información que hay hasta este momento, fueron distribuidos entre los miembros de Hezbollah en meses recientes, donde en desconocimiento los miembros de este grupo militante desconocían que las agencias de inteligencia de Israel, donde estamos hablando del Shin Bet y de Mossad, habían colocado explosivos de alto poder junto a la batería de cada beeper y un pequeño interruptor de detonación remota, según un artículo del periódico el New York Times. Este ataque contra el grupo armado localizado en el Líbano ocurrió pocas horas después de que el Gabinete de Seguridad de Israel votara para agregar como objetivo de guerra su conflicto con Hezbollah. O sea, que en esa reunión el gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu formalizó la decisión de que Israel se va a la guerra con Hezbollah. Como dije anteriormente, Hezbollah compró estos beepers que detonaron simultáneamente después de recibir un mensaje. Este operativo por parte de las agencias de espionaje de Israel no es nada nuevo. Y hay por lo menos un precedente donde todo el mundo sabe quién fue el autor de este ataque en el Líbano, aunque Israel todavía no se ha hecho responsable. Y digo esto porque un reportaje del medio noticioso Financial Times nos recuerda que en el año 1996 un miembro de Hamas llamado Yahya Ayyaz, que era un hábil fabricante de bombas responsable del asesinato de docenas de israelíes, se le hizo llegar un teléfono celular Motorola Alpha traído a Gaza por un colaborador palestino para que se pudiera comunicar con su padre. Y dentro del teléfono había escondido 50 gramos de explosivos suficientes para matar a cualquiera que se pusiera el teléfono cercano a la oreja. Y de esta manera, este especialista en bombas falleció a manos de otro especialista en bombas. Explotan de nuevo los aparatos de Hezbollah en el Líbano, lo que aumenta el temor de un conflicto más amplio con Israel.
Radios portátiles utilizados por el grupo armado de Hezbollah detonaron hoy miércoles en el sur del Líbano, lo que avivó aún más las tensiones con Israel, un día después de que explosiones similares afectaran a los Vipers que utiliza el grupo de Hezbollah. El Ministerio de Salud del Líbano dijo que 14 personas murieron y unas 450 resultaron heridas este miércoles en los suburbios de Beirut y el valle de Bekaa, mientras que el número de muertos por las explosiones del martes aumentó a 12, incluidos 2 niños y casi 3.000 heridos. Esta sería la fase 2 de explosivos escondidos en equipos de Hezbollah y no se sabe si hay una fase 3. Recordemos que estos explosivos también pueden estar ocultos en equipos utilizados por las Fuerzas Armadas de Irán. La administración del presidente Biden aprueba más armas para Israel mientras el número de muertos por el genocidio en Gaza supera los 41.200. El Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó un nuevo desembolso de armas por $165 millones para Israel para ayudar a financiar camiones cisternas que supongo que serán utilizados para llevar agua a los más de 2 millones de palestinos que están en la Franja de Gaza, donde yo personalmente pienso que israelíes que están expresando de que los palestinos deben ser expulsados de Gaza, unidos a los políticos, a los ministros que también desean expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza, posiblemente van a bloquear estos camiones de agua. Esta aprobación de 165 millones se produce cuando el número oficial de muertos por la guerra de Israel en la Franja de Gaza ha superado los 41.200 habitantes, donde tenemos que recordar que los observadores internacionales de diferentes organizaciones han indicado de que el número de muertos en la Franja de Gaza es mucho mayor y posiblemente sea más alto de 100.000 palestinos fallecidos. Y la cifra de muertos continúa creciendo diariamente porque los ataques aéreos son incesantes en la Franja de Gaza. Un hombre se prende fuego cerca del consulado israelí de Boston para protestar contra el genocidio en Gaza. En el estado de Massachusetts, un hombre se prendió en fuego el miércoles de la semana pasada cerca del consulado israelí en Boston para protestar contra la guerra en Gaza. Según se informa, sufrió quemaduras graves y fue hospitalizado inmediatamente después. Se dice que Matt Nelson es la tercera persona que se inmola frente a un consulado israelí en los últimos 11 meses. En el internet ha circulado un video en el que supuestamente esta persona habla antes de su inmolación. Este es su mensaje. Me llamo Matt Nelson y estoy a punto de participar en un acto extremo de protesta. Todos somos culpables del genocidio que se está produciendo en Gaza. Nos consideramos la nación más grande de la historia, pero gastamos más en armas de guerra que en educar, ayudar a los sin techo, garantizar que todos los estadounidenses tengan los mismos derechos y proteger el medio ambiente en conjunto. Somos esclavos del capitalismo y del complejo militar industrial. La mayoría de nosotros somos demasiado apáticos para preocuparnos. La protesta en la que estoy a punto de participar es un llamamiento a nuestro gobierno para que deje de suministrar a Israel el dinero y las armas que utiliza para encarcelar y asesinar a palestinos inocentes, para presionar a Israel para que ponga fin al genocidio en la Franja de Gaza y para apoyar la acusación de la Corte Internacional Penal contra Benjamín Netanyahu y otros miembros del gobierno de Israel. Cierro la cita. Misil balístico disparado desde Yemen activa alarmas en Israel.
A primera hora del comienzo del día, durante el domingo 15 de septiembre, sonaron las alarmas antiaéreas en el centro de Israel, tras el impacto en una zona a campo abierto de un misil balístico disparado desde Yemen, según un comunicado de las Fuerzas Armadas de Israel. En este incidente hubieron 5 heridos, pero aparentemente sus heridas no están relacionadas con la explosión de este misil, sino posiblemente por la desesperación de llegar a un refugio. Relacionado a esta noticia, los hutíes alegaron que este misil balístico es una nueva arma hipersónica desarrollada por ellos, donde dicho misil tenía la palabra hipersónica pintada en su fuselaje. Las Fuerzas Armadas de Israel ponen en duda de que los hutíes hayan desarrollado un misil hipersónico. Los hutíes pintaron la palabra hipersónico en un nuevo misil balístico que dispararon contra Israel, lo que indica que en realidad es un misil normal. Esta noticia está directamente relacionada con la anterior. Los hutíes que pintaron la palabra hipersónico en el fuselaje de un misil balístico alegaron que dispararon dicha arma contra Israel, donde el misil balístico viajó 1.200 millas en unos 11 minutos y 30 segundos, que sugiere que viajó a más o menos 5 veces la velocidad del sonido. Y por eso reclaman que tienen un misil hipersónico. Las Fuerzas Armadas de Israel lo que indicaron fue que dicho misil se comportó como cualquier otro misil balístico común y corriente, y en ningún momento mostró las características asociadas a un misil hipersónico, que tiene habilidades de maniobrar durante su vuelo al blanco designado. Como se indicó en el reportaje anterior, no hubieron heridos en este incidente y el misil balístico cayó en campo abierto, donde en términos de combate se considera como un total fracaso y un desperdicio de un armamento que no le dio a nada. Pese a que Israel no sufrió ningún tipo de daño, el primer ministro Netanyahu les recordó a los hutíes del ataque vengativo de Israel a las instalaciones petroleras de Hodeida, indicándoles de que todo aquel que ataque a Israel lo va a pagar a un alto precio. Presidente de Irán reitera que Teherán busca negociación sobre su programa nuclear. El nuevo presidente de Irán indicó durante esta semana que Teherán no quería enriquecer uranio a los niveles cercanos para ser utilizados en armas nucleares y que se había visto obligado a dicho enriquecimiento por la cancelación del acuerdo por parte de los Estados Unidos durante la administración del presidente Donald Trump. Por otro lado, se desconoce si el nuevo presidente tiene la autorización o el poder para establecer un nuevo acuerdo, porque la autoridad máxima del país de Irán es el ayatolá. Y todavía se desconoce quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. El nuevo presidente de Irán alegó que dicho país no busca el tener armamento nuclear, pero al mismo tiempo dijo una frase que es la siguiente, y cito: los rompieron, nos obligaron a hacer algo. Si ellos no continúan, nosotros no continuaremos. Cierro la cita. El artículo no habla o no especifica a quién se refiere el presidente de Irán, pero supongo que habla del programa nuclear de Israel. A este respecto, lo único que se sabe que ha dicho el ayatolá es que no hay nada malo en volver a la mesa de negociaciones. El presidente iraní afirma que la policía de lo moral debería haber salido de las calles. El nuevo presidente iraní, que ha sido calificado como un presidente reformista, donde yo les he indicado a ustedes que ha tenido fricciones con el ayatolá, afirmó durante el día del lunes de esta semana que se supone que la policía moral de Irán debería haber detenido sus actividades en el aniversario número 2 de la muerte de la joven Mahsa Amini, que murió a golpes por la policía moral por no llevar adecuadamente puesto el velo islámico.
Recordemos que el nuevo presidente hizo la promesa de campaña de retirar la temida policía moral de las calles de Irán, si era posible. Como ustedes saben, la policía moral tiene como misión que se cumpla con el estricto código ortodoxo de vestimenta de la República Islámica. En dicha entrevista se hizo patente que el sector ortodoxo del país de Irán, al cual pertenece el ayatolá, mantiene más control sobre el país que el presidente. Filipinas retira un barco de un atolón en disputa con Pekín en el mar de China Meridional. Las autoridades de Filipinas anunciaron este domingo que el buque de la Guardia Costera BRP Teresa McBanua se retiró del atolón Sabina tras varios meses de tensiones con Pekín en medio de la disputa de expansión territorial de China, donde recordemos que la Corte Internacional de Justicia dictaminó de que China no tiene ningún derecho legal para reclamar la amplia zona que conocemos como el Mar Meridional. Esta retirada de este barco no es porque Filipinas le está cediendo el derecho de esta propiedad a China. El barco ha sido retirado, si es que llega a Filipinas, porque está completamente demacrado, porque su tripulación necesita atención médica inmediata y el buque necesita reparaciones. Naturalmente, China lo que dice es que dicho buque filipino estaba ilegalmente anclado en ese atolón. A mí lo que me sorprende es que lo correcto, lo más adecuado, era que Filipinas enviara un barco sustituto al atolón para que Filipinas siempre tuviera presencia en dicho lugar. Y ahora China podría conducir operativos para impedir y bloquear el acceso de cualquier barco de Filipinas a dicho atolón. El estado de Ohio ordena operativos diarios en busca de bombas y explosivos en las escuelas de Springfield en medio de un ataque de la derecha contra la comunidad haitiana. En el estado de Ohio, el gobernador republicano Mike DeWine anunció que desplegará policías estatales y realizará operativos diarios en busca de bombas y de explosivos en las escuelas de Springfield, después de que los comentarios racistas e incendiarios de Trump y del candidato a la vicepresidencia, el señor Vance, y otros funcionarios republicanos se expresaran en contra de la comunidad haitiana de la ciudad, donde hasta este momento se han realizado más de 33 amenazas de bomba en diferentes ocasiones, por culpa de las mentiras esparcidas por el irresponsable candidato presidencial republicano y por su candidato a la vicepresidencia, donde ahora la comunidad de Springfield vive en terror, aunque no sean migrantes de Haití o de descendencia de Haití. La ciudad de Springfield también anunció que cancelará su Culture Fest, que se celebra todos los años, que estaba programado para finales de este mes. Yo solo les puedo decir a ustedes que entre las personas más brillantes que he conocido, hay un haitiano que conocí en la universidad llamado el doctor en matemáticas Francis Edwards, que no solo era un destacado profesor universitario, sino que también era uno de los matemáticos contratados por la NASA para resolver problemas matemáticos relacionados con el programa espacial de los Estados Unidos. Estados Unidos envía soldados a Alaska ante el aumento de la actividad militar de Rusia en esa zona. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han movilizado a más de 100 soldados junto con lanzadores de cohetes portátiles hacia una desolada isla del archipiélago de las Aleutianas, al oeste de Alaska, como una reacción a la presencia de aviones y buques militares rusos cerca de territorio estadounidense. Se reporta que 8 aviones de combate rusos y 4 navíos de guerra, más 2 submarinos, se han acercado a las aguas territoriales y espacio aéreo de Alaska en estos días, mientras Rusia y China realizan ejercicios militares conjuntos.
Se podría decir que mientras Rusia y China realizan sus ejercicios militares, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realizan un contraejercicio militar para a su vez practicar una respuesta a una posible agresión a los Estados Unidos en un futuro. Este contraejercicio militar se le dio el nombre de Operación Proyección de Fuerza, desplegando decenas de soldados y equipos militares hacia la isla de Chemya, en las Islas Aleutianas, donde hay un puesto militar desde la Segunda Guerra Mundial. En esta operación los soldados llevaron por lo menos 2 sistemas completos de cohetes HIMARS. En estos ejercicios militares también participan aviones que despegan desde las bases militares que hay en Alaska. Como ha sucedido en el pasado, el Pentágono indicó el martes de esta semana que no hay ningún motivo de alarma. En el día de hoy no voy a hablar del atentado contra el expresidente Donald Trump, porque el mundo de las conspiralocuras y los conspiralocos están alborotados por este incidente que lo hace tan conspiraloco que es mejor no hablar de este tema. Solo les voy a decir que la televisión rusa les recomendó a su candidato Donald Trump que proyectara para su campaña política que él es el escogido de Dios y que Dios directamente lo protege. Porque con la religión en los Estados Unidos fácilmente se engaña a la población. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.